Jóvenes, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien de salud como siempre lo han manifestado. En esta semana, jovencitos, en el área de ciencias sociales, vamos a hablar acerca de un tema bastante importante. Este tema nos va a ayudar a comprender, jóvenes, la situación de crisis que estamos atravesando el día de hoy, producto de la pandemia, ¿sí? Vamos a hablar, por lo tanto, acerca de la crisis del capitalismo. Les sugiero, jovencitos, que se pongan cómodos, que tomen nota acerca de las ideas centrales que vamos a explicar en esta clase. Comenzamos, chicos. Bien, la crisis del capitalismo. Cuando hablamos nosotros de crisis, pues la palabra crisis es un término bastante aterrador, si lo queremos llamar así, porque cuando hablamos de crisis hablamos de carencias, ¿no? Hablamos de falta, hablamos de que económicamente, políticamente, socialmente no estamos bien. Entonces vamos a hablar, jovencitos, de esa carencia que se dio dentro del capitalismo. Pero para entenderla, vamos a comenzar haciéndonos la siguiente interrogante, chicos. ¿El capitalismo estuvo en crisis? Pues obviamente. Al igual que todo tipo de sistema económico, social, político, pues obviamente el capitalismo como tal ha estado en crisis. Y si ustedes analizan la crisis que estamos viviendo el día de hoy, pues obviamente viene a ser uno de los síntomas de las crisis que se han generado históricamente dentro del capitalismo. Vamos a verlo, chicos, ¿sí? Bien. El año de 1929, jovencitos, se da la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York. Ustedes me dirán, pero profesor, ¿Nueva York dónde queda? Nueva York viene a ser un estado importante de los Estados Unidos, un estado donde la economía no solamente de ese país se mueve, sino que la economía de ese país, de manera muy relacionada con la economía mundial, se movía desde esas épocas hasta el día de hoy en este estado. Entonces, el año de 1929, jovencitos, se dio la caída de la bolsa de valores. Pero, ¿qué cosa es la bolsa de valores, chicos? La bolsa de valores viene a ser como una especie de institución económica en donde todas las empresas estadounidenses, así como también en estos últimos tiempos con la globalización, las empresas mundiales guardan sus valores en las distintas bolsas de valores. Por eso se le llama bolsas de valores, valga la redundancia. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, si tú tienes una gran empresa, una sociedad anónima, por ejemplo, tú vas a guardar el valor de tu empresa en forma de documentos, pues en esas bolsas de valores, ¿sí? Entonces, todo el valor de tu empresa se va a encontrar en esa institución, en esa bolsa de valores. Para el año de 1929, jovencitos, esa bolsa de valores donde todas las empresas guardaban nominalmente sus valores cae, entra en crisis. Entonces, esa crisis, jovencitos, hace pues que se dé no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, una grave crisis económica. Esa grave crisis económica, que al igual que el día de hoy, jovencitos, para poder ser solucionada, al menos en parte, tuvo que recibir la intervención del Estado. Es decir, el Estado no se quedó viendo, jovencitos, cómo se arruinaban las empresas, sino que todo lo contrario, el Estado les tendió la mano para que dichas empresas jóvenes puedan salir de esa profunda crisis. Pero vamos a detallar, jovencitos, ¿cómo es que se dio esta crisis? ¿Sí? Vamos a hablar, por lo tanto, del origen de la crisis económica del año de 1929. El año de, mil no- el año de 1920, chicos, Estados Unidos, como ya lo habíamos visto en clases anteriores, se configuró como el país más rico del mundo. Ustedes saben que después de la Primera Guerra Mundial, los países europeos quedaron pues en la ruina. Por lo tanto, Estados Unidos hizo una gran inversión en esos países y a partir del año de 1920, jovencitos, Estados Unidos comienza a cobrar todos los réditos de su inversión y motivo por el cual se convierte en primera potencia mundial. Pero no solamente por eso, sino porque Estados Unidos también supo manejar muy bien su economía dentro del sistema capitalista.
Vamos a verlo, chicos, ¿sí? Bien. En Estados Unidos, hacia 1920, gobernaban un partido político que había ganado las últimas elecciones, es decir, gobernaban los republicanos. Una nota clara que les voy a brindar, jovencitos, es que en Estados Unidos solamente existen dos partidos políticos que tienen trascendencia nacional en ese país. Es decir, están por un lado los republicanos y por otro lado están los demócratas. Es decir, solamente hay dos tendencias políticas a la cual pues los pobladores norteamericanos al momento de las elecciones toman una determinación. ¿Por qué existen dos tendencias políticas? Porque dentro de los Estados Unidos las políticas no son de gobierno, sino las políticas son de Estado. Entonces, ninguno de estos partidos políticos que existen en los Estados Unidos, jovencitos, se pueden salir de ese marco de desarrollo que históricamente ha generado Estados Unidos para su país. Por lo tanto, en ese entonces, pues, para 1920, quienes gobernaban el país más poderoso del mundo eran los republicanos. Pero ¿cómo lo gobernaban? Sobre todo económicamente, chicos, a través de una política liberal absoluta. ¿Y qué significa una política liberal absoluta? Aquello significa, jovencitos, de que en Estados Unidos, pues el desarrollo de la economía no estaba sujeta a la intervención del Estado, sino que el desarrollo de la economía se daba como el día de hoy, es decir, solamente con la intervención autónoma de las empresas privadas a través de su política de libre mercado. En otras palabras, dentro de la economía norteamericana, el Estado no intervenía. El Estado simplemente era un árbitro, simplemente era un intermediario, mientras que las empresas, pues, hacían todos los movimientos económicos necesarios para, pues, denotar el desarrollo económico dentro de su país, así como también mundialmente, ¿no? Bien, ahora, gracias a esta política liberal, del liberalismo absoluto hasta el año 1920, se dio una notable expansión dentro de la producción y dentro del consumo. ¿Eso qué significa, jovencitos? Que las empresas comenzaron a producir enormemente. Si bien es cierto, estas empresas pues produjeron tanto, jovencitos, que llegó un momento en que pues esas empresas no consiguieron mercados para vender sus productos. Así como también dentro de ese mismo país el consumo se incentivó pues enormemente. Es decir, así como el país producía, pues la gente también consumía. Es obvio, si es que tú produces y no hay gente que consuma, entonces tu producción simplemente no sirve para nada. Pero si en un país tú produces y hay gente que consume, entonces obviamente esa economía va a ir mejorando. Y eso es justamente lo que ocurría en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero después llegó, jovencito, pues una grave crisis, donde las empresas norteamericanas comenzaron a producir muchísimo, pero ya no tuvieron consumidores. Ahí es donde se da, jóvenes, ¿no? El quid del asunto acerca de la crisis económica que se dio pues el año de 1929. Pero vayamos a verlo con mayores detalles más adelante, ¿sí? Bien. ¿Qué sectores influyeron, jovencitos, para que la economía norteamericana creciera enormemente? En este caso, quienes contribuyeron, jovencitos, fueron pues las empresas de la construcción. Es decir, el gobierno norteamericano invirtió muchísimo en obras públicas, pero a través de las empresas privadas. De la misma forma, jovencitos, la industria de automotriz creció enormemente. Es decir, las fábricas de automóviles, jovencitos, crecieron enormemente, siendo uno de los paradigmas, uno de los ejemplos de la industria automotriz, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero, por ejemplo, la marca Ford, ¿no? Seguramente ustedes han oído tal vez acerca de esta marca o han visto en algunos carros, por ejemplo, que circulan hasta el día de hoy, pues que la Ford constituyó pues un papel importantísimo en el desarrollo norteamericano.
De la misma forma, jovencitos, también se incentivó notablemente la electricidad, es decir, la electricidad utilizada dentro de la industria y no solamente dentro de la industria, sino también como una forma de iluminar a los hogares, a los edificios, a los barrios, jovencitos y a todos los lugares. Entonces, la electricidad, jóvenes, también trajo un notable desarrollo de la economía norteamericana. Pero, sin embargo, chicos, todo esto era magnífico. La producción en Estados Unidos a través de la empresa privada fue pues tremenda. Pero sin embargo, jóvenes, se dio un exceso de producción. Es decir, se produjo tanto que lamentablemente muchas personas que anteriormente consumían dejaron de consumir. ¿Y por qué se dio esto? Vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Bien, chicos. Ustedes entenderán, jóvenes, que el desarrollo económico de los Estados Unidos se basaba, eh, como es claro, en el crédito fácil de los bancos. Es decir, así como la producción y el consumo se incentivaron enormemente, con ello alentaron, jovencitos, a las empresas, ¿no? A cambiar su rama productiva. En este caso, muchas empresas comenzaron a abrir bancos. Y estos bancos, jovencitos, con la finalidad de ganar mayores intereses por el dinero prestado, pues comenzaron a dar crédito fácil, no solamente a las empresas, sino también a las personas comunes y corrientes, básicamente a las personas de la edad, de la clase social media. Es decir, jóvenes, aquellas personas quienes no eran ni tan ricas ni tan pobres, eran profesionales, eran trabajadores, ¿no? Estudiantes, etcétera, etcétera. Bien, pero vamos a ver, jovencitos, cómo se dio esta situación. Este crédito fácil que daban los bancos fueron aprovechados para la producción y así como también para el consumo. ¿Quiénes aprovecharon para la producción? Pues los aprovecharon las empresas. Habían muchas empresas, jovencitos, que por ejemplo querían invertir dentro de alguna rama productiva, entonces para tener capital recurrían a los bancos. ¿Sí? Pero no solamente las empresas hacían esto, jovencitos, sino también para poder consumir, muchas personas de la clase media, profesionales, trabajadores comunes y corrientes, hasta obreros, jovencitos, aprovecharon de estos créditos fáciles para poder tener una vida más confortable. Es así que, de acuerdo a los índices económicos en Estados Unidos, muchas personas que pertenecían a la clase media, por ejemplo, con estos préstamos, jovencitos, gastaban más de lo que ganaban. Es decir, ustedes dirán, pero profe, ¿cómo es eso posible? O sea, gastaban más dinero de lo que ganaban. Claro, gastaban más dinero de lo que ganaban, pero ¿de dónde conseguían ese dinero? Por los créditos fáciles de los bancos. Es por eso, jovencitos, que para la década de los 20 en Estados Unidos, ¿sí? La gente de la clase media, ¿no? Pues se daba la gran vida, ¿no? Tenía una vida media aburguesada, una vida pues donde todas las familias tenían carros, se daban los grandes lujos, vivían de la mejor manera posible. Entonces, jovencitos, pero ustedes me dirán, todas estas cuestiones, si son tan lindas, ¿cómo fue que hicieron para que la crisis se diera? Vayamos a explicar todo esto. Bien, entonces, jovencitos, estas personas que se hicieron rápidamente de esos créditos fáciles de los bancos, usaron ese dinero que se prestaron, muchos de ellos, otros para consumir otras cosas, pero muchos de ellos, jovencitos, lo usaron para invertir en la bolsa de valores. ¿Cómo se invierte en una bolsa de valores? Ya les había dicho en la diapositiva anterior que la bolsa de valores, jovencitos, es una institución donde existen jóvenes, poder económico, en forma de documentos que pertenecen a las empresas. Es decir, todas las empresas guardan sus valores en forma de documentos en la bolsa de valores. Entonces, ¿qué es lo que hacían las familias de la clase media? ¿Qué es lo que hacían algunos empresarios? En vez de producir bienes y servicios, simplemente iban a la bolsa de valores, compraban acciones y gracias a la compra de esas acciones, si estas acciones, por ejemplo, en el mercado mundial subían, ellos ganaban grandes tasas de interés. Entonces, el comprar o el invertir en la bolsa de valores era ganar dinero sin hacer nada, es decir, ganar dinero sentadito.
Entonces, eso les convino a muchas personas en los Estados Unidos. De estas maneras, como les decía, pues ganaban más intereses invirtiendo en la bolsa de valores. De la misma manera, ese dinero no era un dinero que iba a la inversión de bienes y servicios, sino que era un dinero que estaba destinado a la especulación. ¿Qué significa destinado a la especulación? Que simplemente, pues ese dinero ganaba dentro de la bolsa de valores, viendo en qué medida las acciones subían o bajaban. Si es que subían las acciones de las empresas, si tú habías comprado acciones de esa empresa, entonces tú ganabas. Entonces el dinero era utilizado como un medio de especulación. De la misma forma, jovencitos, ese dinero lamentablemente no sirvió para producir. Es decir, ese dinero que muchas veces la utilizaron pues en la inversión de las bolsas de valores, producto de los créditos fáciles de los bancos, pues jovencitos no sirvió para producir bienes y servicios. Y eso fue uno de los grandes errores de la economía norteamericana. Bien, entonces hasta acá, jovencitos, hemos analizado de qué manera pues se iba manejando la situación económica en los Estados Unidos. Es decir, hubo una gran cantidad de dinero que no estuvo ligada a la inversión de bienes y servicios, solamente, jovencitos, a invertir en la bolsa de valores, y eso fue uno de los grandes errores. Sumada a este error, jóvenes, este error económico a otros factores de la crisis, como por ejemplo la caída de la producción agrícola. Miren, si hubieron muchos empresarios, muchas personas que solamente invertían en la bolsa de valores, entonces dejaron de invertir en la producción agrícola. Por lo tanto, el agro cayó pues en los Estados Unidos. Si nadie invertía en la agricultura, entonces la producción era deficiente. Y si la producción agrícola era deficiente, entonces entró a una crisis enorme que permitió su caída. De la misma forma, jovencitos, el Estado, por tratar de solucionar este problema que se habían generado en la bolsa de valores con la caída de la producción agrícola, el excedente de producción que hemos visto en la anterior diapositiva, entonces, jovencitos, el Estado, para tratar de solucionar este problema, comenzó a fabricar más dinero. Es decir, se dio la emisión monetaria incontrolada. El gobierno norteamericano comenzó a generar dinero, 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 pero ese dinero, jovencitos, no tuvo un respaldo económico en el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos. Es decir, en un país, tú no puedes tomarte la libertad de fabricar dinero por fabricar. Los soles que el gobierno fabrica en nuestro país, jovencitos, se fabrica teniendo en consideración la cantidad de respaldo económico que se tenga en el Banco Central de Reserva del Perú. Si tú, por ejemplo, en el Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo, tú tienes en oro, en plata y en otros valores 100.000 millones de soles, entonces el Estado tiene que fabricar moneda solamente 100.000 millones de soles, nada más. Entonces, jovencitos, eso es lo que no hizo los Estados Unidos. Los Estados Unidos comenzó a fabricar mucho dinero y eso lamentablemente empeoró la crisis en vez de solucionarla. Por todo ello, jovencitos, se dio una tremenda baja en la bolsa de valores. Es decir, la bolsa de valores, chicos, ya no supo soportar, jóvenes, esta crisis que se daba de manera estructural en los Estados Unidos. Por lo tanto, las acciones de las empresas en la bolsa de valores comenzaron a bajar rotundamente y con esta se dio una crisis enorme, nunca antes vista en los Estados Unidos. La clase media, jovencitos, como veía que el precio de las acciones en la bolsa de valores iban bajando, entonces esta clase media que había invertido en esas acciones comienzan a vender sus acciones de manera alocada. Es decir, ellos decían, no, si es que las acciones van a bajar, entonces todo lo que yo he invertido se va a perder. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Trataron de vender a como dé lugar sus acciones. Muchos de estos no lo vendieron, simplemente su dinero se fue al tacho. De la misma forma, jovencitos, ante la venta extremada de las acciones en la bolsa de valores, las acciones bajan mucho y velozmente. Es decir, con esto la bolsa de valores, jovencitos, llegó a una crisis enorme. A este fenómeno económico se le conoce como el crack de la bolsa de Nueva York, que se dio justamente en octubre de 1929. Es decir,
una crisis enorme. De acuerdo a muchos entendidos dentro de lo que es la ciencia económica, esa crisis de 1929 solamente es comparada a la crisis que el año 2020, jovencitos, la pandemia, las viene generando no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Bien, chicos, continuemos. Seguramente ustedes ven estas imágenes. Estas imágenes son de personas norteamericanas que no le están pasando bien. Seguramente ustedes habrán visto por los noticieros, acá en el Perú, en pleno siglo XXI, en muchos barrios jóvenes, jovencitos, en muchos pueblos aledaños a las ciudades, mucha gente que no tiene mucho dinero tiene que vivir en condiciones infrahumanas. Esas personas están sobreviviendo a través de ollas comunes, ¿no? Lo mismo ocurrió en los Estados Unidos. Muchos barrios se organizaban entre ellas para poder realizar ollas comunes y así poder subsistir. De la misma forma, ¿no? Comenzaron a proliferar los comedores populares donde las personas indigentes que habían perdido todo, habían perdido su hogar, su trabajo, no tenían ni un céntimo en el bolsillo, ni un dólar en el bolsillo, jovencitos, tuvieron que acudir a este tipo de lugares para poder satisfacer su hambre, ¿no? Vamos a ver, jovencitos, con estas ayudadas por estas imágenes, algunas de las consecuencias de la crisis norteamericana que se dio el año de 1929. A ver, una de las consecuencias más importantes fue la quiebra de 5.000 bancos, ¿sí? Para el año de 1932. Es decir, la crisis, jovencitos, no solamente afectó a la clase media, no solamente afectó a los más pobres, a las clases populares, sino básicamente también a los bancos. Más de 5.000 bancos norteamericanos en la quiebra. Esa quiebra de los bancos, jovencitos, siguió o originó una reacción en cadena. Esta reacción de la crisis en cadena hizo que no solamente los bancos fracasaran, chicos, sino también que muchas otras empresas no directamente relacionadas con lo que hacían los bancos fracasaran también. Vamos a ver cómo ocurrió este proceso, chicos. A ver, usted sabe que los bancos, jovencitos, para el inicio de la década de los 20, pues habían prestado muchísimo dinero a través del crédito fácil a muchas personas, empresarios de la clase media y otras personas más. Entonces, como se dio la crisis, esas personas no tenían cómo pagar esos préstamos. Por lo tanto, los bancos no pudieron cobrar esas deudas. Entonces, eh, ante el no cobro, perdón, de esas deudas, pues obviamente estos bancos se fueron a la quiebra. ¿Y por qué no pudieron cobrar? Como ya les había dicho anteriormente, porque la clase media pues no tenía liquidez, no tenía dinero, lo había perdido todo a través de muchas inversiones que habían realizado. De esta forma, jovencitos, como ya hemos dicho, quiebran muchos bancos. Esos bancos que lamentablemente, pues jovencitos, habían movido la economía en los Estados Unidos. Entonces, ante la quiebra de más de 5.000 bancos, la crisis económica en Norteamérica se vuelve insostenible, es decir, se vuelve una crisis totalmente imparable. Ahora, por otro lado, jovencitos, esta reacción en cadena, es decir, la crisis en cadena, producto de la quiebra de los bancos, se dio, jovencitos, porque esa clase media que ya no tenía dinero, entonces su nivel de consumo bajó muchísimo. Es decir, como ya no tenían dinero, los bancos que habían prestado habían fracasado, justamente porque la clase media no tenía dinero para poder devolver esos préstamos, y si no tenía para devolver los préstamos, tampoco habría tenido dinero para poder consumir. Entonces los niveles de consumo bajaron enormemente, ¿no? La clase media, jovencitos, no podía comprar absolutamente nada porque no tenía dinero en el bolsillo. Entonces, muchas empresas que fabricaban ropa, que fabricaban alimentos, que fabricaban otro tipo de bienes y servicios, jovencitos, esas empresas comenzaron a cerrar. Y otras que no les afectó mucho, comenzaron a reducir su producción. Si antes producían una gran cantidad de ropas, de alimentos, ahora no lo podían hacer porque no había un nivel de consumo óptimo. De esta forma, jovencitos, la producción en Estados Unidos bajó un 40%. Imagínense, un 40%. Si con la bajada de la producción
de un 5%, de un 8%, se genera una crisis notable, imagínense, jovencitos, con la bajada de la producción en un 40%, la crisis se hace insostenible. Así, de la misma forma, el comercio bajó en un tercio, es decir, una gran cantidad del flujo comercial que se daba en Estados Unidos en relación no solamente a nivel interior de los Estados Unidos, sino en relación con otros países, pues bajó enormemente. De la misma forma, chicos, se dan algunas consecuencias sociales también. Porque ustedes saben que cuando se da una crisis económica, pues esa crisis económica va a arrastrar, ¿no?, crisis sociales. Entonces, dentro de las crisis sociales podemos analizarlo en el ámbito rural, es decir, en el campo, y en el ámbito urbano. En el ámbito rural, jovencitos, muchas personas, por no decir ni miles, sino millones de personas, por ejemplo, perdieron sus casas, perdieron sus propiedades. Es decir, muchas de estas personas que se habían prestado dinero del banco y los bancos como querían recuperar su dinero, muchos, ¿no?, simplemente recuperaron parte, muchos bancos recuperaron parte de sus inversiones en los préstamos, jovencitos, a través pues de quitarles las propiedades a los campesinos. Y estos pobres campesinos, ¿no?, tuvieron que emigrar a las ciudades. Y en las ciudades, jovencitos, fueron tratados de la peor manera. Fueron tratados como mendigos y si conseguían un trabajo en alguna empresa, fueron explotados enormemente. Por otro lado, también jovencitos, en el ámbito urbano, es decir, en las ciudades, el nivel de ingreso de los trabajadores que vivían en las ciudades bajó un 50%. Es como si el día de hoy, por ejemplo, tú ganaras 1.000 soles y el día de mañana te redujeran tu sueldo a 500 soles. Es decir, se vivía una notable crisis económica. Millones de personas no solamente bajaron su nivel de ingreso, chicos, sino también millones de personas quedaron sin empleo. Producto de todas estas cuestiones se dan estas imágenes, jovencitos. Las imágenes de extrema pobreza en el cual comenzaron a vivir millones de norteamericanos. Bien, ahora vamos a ver la vida durante la Gran Depresión. Es decir, cómo fue la vida de las personas durante la gran crisis. Cuando hablamos de depresión, hablamos de una gran crisis. Testimonios de la penuria norteamericana. A ver, y ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo sabemos nosotros que se dieron estas situaciones? Porque se han dejado algunos testimonios, jovencitos, ¿sí? Por ejemplo, así como nosotros sabemos de los incas, cómo fue su economía, su sociedad, por las construcciones que ellos han dejado, por algunas cosas que ellos fabricaron y nos han dejado, las conocemos. De la misma forma, jovencitos, esa crisis nos dejaron ciertos testimonios, ciertas evidencias. Por ejemplo, estas evidencias, así como se han dado en los libros de historia, también se han dado a nivel de la literatura y del cine, ¿sí? Hablemos de la literatura, por ejemplo, hay una obra muy bonita, la obra titulada Las uvas de la ira, ¿no? Publicado el año de 1940, su autor es John Steinbeck, ¿no? Este señor, por ejemplo, nos relata, jovencitos, de qué manera fueron pues sometidos a tremenda explotación las personas que sobrevivieron a la crisis, ¿no? Y para poder seguir sobreviviendo, ¿no?, se dejaron pues explotar de la peor manera por terratenientes, ¿no?, por industriales de ese entonces. En el cine, jovencitos, podemos encontrar nosotros, por ejemplo, una producción denominada Esta es mi tierra, ¿no?, producida el año de 1976, ¿no?, que no es más que otra cosa que la historia de un cantante del folk Woody Guthrie, ¿no? Este señor, pues jovencitos, nos trata acerca de la experiencia que él mismo vivió durante esta época de la Gran Depresión. Y si nosotros queremos sintetizar, por ejemplo, miren chicos, una parte de la novela de las uvas de la ira, pues es esta imagen que aparece en el libro. Y en el cine, jovencitos, este es uno de los episodios de este artista que para poder sobrevivir a la crisis, pues tuvo que pasar. En síntesis podemos decir, ¿no?, las novelas de cine y literatura, porque estas son dos novelas, una de la literatura y otra del cine, que trata el drama de familias norteamericanas producto de la gran crisis, pretendiendo huir de California. En estos dos casos, jovencitos, estas dos familias pues se van de Texas a California, porque en California se comenzó a incentivar la industria y muchos creían que en California iban a encontrar trabajo.
Entonces, el Estado pues había prometido de que la recuperación económica se iba a dar en California, ¿no? En tal situación somos sometidos a explotación por terratenientes y empresarios sin escrúpulos. Es decir, jovencitos, a las finales, ¿quiénes terminan pagando las crisis que se dan dentro de los países a nivel mundial? Si bien es cierto, los burgueses lo sufren, ¿no? Pero quienes terminan pagando la crisis no somos más que el pueblo. Seguramente, jovencitos, ustedes que ya están en el quinto grado de secundaria se van a dar cuenta que quienes van a ser los que vamos a pagar esta crisis producida por la pandemia vamos a ser nosotros, ¿no? Al igual que se dio en los Estados Unidos, obviamente también se va a tener que dar acá en el Perú. Bien, ahora vayamos a ver, jovencitos, Estados Unidos y el New Deal, ¿no? O el nuevo trato. Estados Unidos y el nuevo trato. ¿A qué hace referencia esto? Bien, jovencitos, ante la crisis, los gobernantes de los Estados Unidos trataron el problema desde su punto de vista, es decir, desde su posición política determinada. Es así, jovencitos, que ustedes saben que en los Estados Unidos, pues existen dos partidos políticos, ya les había dicho. Por un lado, los republicanos, que fue que gobernaron durante los inicios de la década del 20, cuando comenzó la crisis económica en Estados Unidos, y luego, como ellos no solucionaron el problema, pues en las próximas elecciones, los que ganaron las elecciones en los Estados Unidos fueron los demócratas. Vamos a ver, jovencitos, cómo ellos, a partir de su postura política, le dieron pues cierta solución a esta crisis. Bien, por ejemplo, jovencitos, cuando se dio la crisis, ¿no? Desde el año de 1929 hasta el 33, gobernaban los republicanos. El gobernador, en este caso el presidente de la República, fue pues Herbert Hoover, ¿no? Este personaje era de tendencia liberal, es decir, ellos decían que dentro de la economía de un país, pues el Estado no debe intervenir, sino que las empresas deben de respetar, ¿no? El libre mercado, como ellos llaman la mano invisible, porque la mano invisible, el libre mercado es el que regula, da las leyes que las empresas deben sujetarse. Entonces, cuando se dio la crisis desde el año de 1929 hasta el 33, jovencitos, Herbert Hoover, en nombre de los republicanos, pues no intervino como Estado para solucionar la crisis. Él esperó que el mismo mercado pudiera solucionar el problema. Pero eso era posible, ya lo hemos visto, jovencitos, que si el Estado norteamericano no hubiese intervenido en la crisis de los Estados Unidos, entonces la crisis hubiera sido pues una hecatombe. Es decir, hubiera sido algo demoledor, probablemente hubiese acabado con el capitalismo. Pero felizmente, jovencitos, para los intereses de los capitalistas, el 33 se da unas nuevas elecciones en Estados Unidos y en esas elecciones jóvenes los demócratas resultan triunfadores. ¿Y qué es lo que hacen los demócratas, no? A la cabeza, pues con Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, jovencitos, gobierna desde el 33 hasta el 45, también con una postura liberal, pero jovencitos, acá hay una diferencia, que para solucionar la crisis económica que vivía Estados Unidos, tuvo que intervenir el Estado en la solución de aquella crisis. Es decir, el Estado comenzó a apoyar a las empresas privadas para que la crisis no se profundizara y las empresas poco a poco salgan de esa crisis. Lo mismo que está ocurriendo el día de hoy. Si es que ustedes analizan, jovencitos, por ejemplo, como producto de la pandemia, se está produciendo en el Perú una crisis económica. ¿Quién está interviniendo en esta crisis económica para que las empresas no se vayan a la bancarrota? Pues obviamente el Estado. Vizcarra está interviniendo, incluso dándole millones y millones de soles a las empresas privadas, jovencitos. E incluso les da dinero a aquellas empresas privadas que ni siquiera lo necesitan. Por ejemplo, le ha dado una gran cantidad de dinero a Graña Montero, una empresa que ha estado metido en la corrupción. Les ha dado, jovencitos, a los bancos, al BCP, al Interbank y otros bancos más, como si ellos hubiesen generado alguna pérdida en esta crisis. Pero sí, no está brindando apoyo a las micros y pequeñas empresas, ¿no? Es producto que de ello, jovencitos, se están dando en el Perú hasta ahora alrededor de 3 millones de desempleados. No lo mismo que ocurrió pues en Estados Unidos. El Estado tuvo que intervenir para tratar de solucionar la crisis económica.
¿Y cómo intervino, jovencitos? A través de la redistribución de los ingresos. ¿Eso qué significa? Que comenzó, jovencitos, a apoyar con dinero a las empresas con la finalidad de que estos no rompieran. Por otro lado, también, jovencitos, comenzó a promocionar el empleo. Comenzó a reabrir algunas empresas estatales que pertenecían al Estado para brindar, jovencitos, mano de obra, para que de esa manera le pueda dar empleo, jóvenes, a millones de norteamericanos. De la misma manera también estimuló el consumo, es decir, comenzó a apoyar, jovencitos, a las empresas para que éstas pudieran vender sus productos y estos productos sean comprados pues por miles y millones de norteamericanos. Bien, ahora vayamos a ver qué otras medidas se dieron. Estados Unidos, jovencitos, como en el título dice, pues incentivó un programa, un plan, el New Deal, ¿sí? ¿Qué cosa viene a ser el New Deal? Pues viene a ser un programa llamado un programa de nuevo trato, que funcionó, comenzó a funcionar desde el 33 hasta el 38, es decir, por un lapso de 5 años. Ahora, ¿qué es lo que se propuso y se hizo con este programa del nuevo trato? Pues obviamente se mantuvo la devaluación del dólar. Es decir, en Estados Unidos lo que incentivaron fue a la producción del oro. En otras palabras, como el dinero, jovencitos, se había volatilizado, es decir, había perdido toda su capacidad adquisitiva. ¿Por qué? Porque no tenía reserva de oro en el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Comienza a producir más oro. ¿Para qué? Para que el dinero que estaba circulando en los Estados Unidos tenga mayor valor. Entonces, al mismo tiempo también se prohíbe el atesoramiento, es decir, se prohíbe a las personas, a los empresarios, a los burgueses de ese entonces, a tener pues o a guardar el oro. Todo el oro que había en los Estados Unidos debería de ir al Banco Central de Reserva para que de esa manera la economía norteamericana pudiera tener una base sólida. De la misma forma, jovencitos, se incentivó la recuperación del agro. Es decir, se dio un apoyo enorme a la exportación, ¿no? Es decir, ya se comenzó a recuperar las chacras, ¿no? Que en ese entonces pues habían dejado de producir para que de esa manera esos productos sean vendidos pues no solamente al mercado nacional sino también al mercado internacional. Incluso el Estado tuvo que controlar esos precios para que la gente no pudiera especular, ¿no? Como ustedes saben, por ejemplo, en esta crisis, muchas personas que vendían el alcohol antes de la crisis a 3 soles, por ejemplo, en la actualidad lo están vendiendo a 6, a 10 soles. ¿Por qué? Porque el Estado no está controlando los precios. En cambio, en Estados Unidos, jovencitos, para que esas especulaciones económicas o comerciales no se den, pues el Estado tuvo que controlar esos precios. De la misma forma, jovencitos, se dio una reactivación industrial, es decir, el Estado dio dinero a las empresas para que poco a poco se pudieran ir reactivando. Al mismo tiempo, jovencitos, dio algunas leyes del salario mínimo. Es decir, ¿eso qué significa? En Estados Unidos, antes de la crisis, pues los obreros ganaban una gran cantidad de dinero. Pero, jovencitos, en la crisis, para ver la reactivación industrial, el Estado tuvo que aminorarles el sueldo a los obreros. A eso se le llama el salario mínimo. Por ejemplo, en el Perú todavía se sigue dando estas políticas. Por ejemplo, el salario mínimo, si no me equivoco, está entre 920 a 950 nuevos soles. Incluso, jovencitos, se manejó el alza de los precios. Es decir, si se quería recuperar la economía, pues algunos productos tuvieron que subir de precio. En eso significaba, pues, en otras palabras, la recuperación de la industria. Al mismo tiempo, también, jovencitos, se dio una política de obras públicas, es decir, el Estado comenzó a hacer obras, comenzó a hacer puentes, carreteras, dando de esa manera trabajo a millones de obreros quienes habían quedado sin empleo pues durante la crisis económica. Por otro lado, también, jovencitos, se dio el establecimiento de leyes en donde pues se daba el control de los bancos, de las bolsas y de las empresas. Es decir, el Estado, jovencitos, comenzó a manejar las riendas de la recuperación económica en los Estados Unidos. Cosa que hasta el día de hoy el gobierno de Martín Vizcarra, por ejemplo, en esta crisis, yo voy a ser muy crítico con esto, todavía no hace
casi nada por recuperar la economía dentro de nuestro país. Bien, al mismo tiempo, jovencitos, todas estas cuestiones generaron ciertas consecuencias. Y estas consecuencias se dieron en que la economía, gracias al nuevo trato, ¿no? Al New Deal, se dio una cierta recuperación económica. Esta recuperación no fue abrupta ni rápida, fue una recuperación lenta. Fue tan lenta, jovencitos, que por ejemplo para el año de 1933 todavía habían más de 12 millones de desempleados en Estados Unidos. De la misma forma, jovencitos, el Estado pues promovió el estado de bienestar, es decir, promovió ciertas medidas económicas con la finalidad de que los pobladores norteamericanos pudieran tener un trabajo, aunque sea con sueldos bajos, pero al menos un trabajo. Y al mismo tiempo también pues apoyó, como les había dicho anteriormente, a las empresas para que éstas pudieran reactivarse poco a poco. Entonces, jovencitos, la economía norteamericana después de esta crisis comenzó pues a sufrir ciertas mejoras. Bien, chicos, luego de lo que hemos explicado, a ustedes les estoy dejando una actividad que consiste simplemente en 4 preguntas. Seguramente ustedes después de leerla, pues obviamente no van a tener problemas en solucionarlas porque son preguntas de los temas que hemos desarrollado en clase. Jovencitos, ha sido un gusto como todas las semanas trabajar nuevamente con ustedes, esperando de hacerlo de la misma manera la próxima semana, pues me despido hasta los próximos días. Cuídense, chicos, ojo, no estén saliendo. Ustedes saben que la prevención es una de la prevención pues es una forma de evitar de que la pandemia se siga extendiendo y que pues siga azotando a nuestra comunidad. Jovencitos, cuídense y hasta la próxima semana.